Hola, hola con todos. Mi nombre es Jorge Varela aquí con Show Fitness. Entonces, el día de hoy, ¿sí?, es una idea para que ustedes tengan de cómo van a ser nuestras clases en español, de cómo pasar NASA. Pero recuerden que hay varias certificaciones que este tipo de material les puede ayudar. En este caso, el día de hoy vamos a hablar sobre el modelo OPT, ¿sí? Entonces, entendiendo que es Optimal Performance Training, ¿no es cierto? Entonces, el entrenamiento óptimo de entrenamiento. Entonces, lo que vamos a ver justamente son el tipo de variables con las que trabajan. Recuerden que el 60% de lo que son las pruebas en NASA se va a enfocar en lo que son los músculos sobreactivos o hiperactivos, los músculos hipoactivos, y tiene que ver mucho qué hacemos con esos músculos generalmente que no están fortalecidos, que vamos a querer fortalecer. Ellos tienen todo un modelo del que están trabajando y de lo que venimos a hablar el día de hoy. Recuerden, entonces, lo primero es saber que tenemos 3 niveles, ¿sí? El primero va a ser justamente estabilización. Cuando hablamos de estabilización, tenemos que pensar acerca de una superficie inestable, ¿sí? Generar balance, generar justamente esa parte de propiocepción, saber dónde está el cuerpo en tiempo y espacio, ¿sí? Lo primero, estabilización, se involucra mucho en ejercicios que involucran justamente la pelota medicinal, superficies que son inestables, movimientos de equilibrio, balance, ¿sí? Por el otro lado tenemos la parte de fortalecimiento o fuerza, ¿sí? Entonces aquí es donde tenemos resistencia muscular, desarrollo muscular, más conocido como hipertrofia, y fuerza máxima. Recuerden, todos estos son tipos de fuerzas, pero cuando hablamos de esta, específicamente la fase 4, ¿no es cierto?, estamos hablando de fuerza máxima. Entonces no se confunden esa parte. Y la última tenemos potencia, ¿sí? La diferencia es esto, qué tan pesado, qué tan fuerte puedo mover algo. La diferencia con potencia es qué tan rápido, qué tan movimientos, ¿sí?, reactivos puedo hacer en este tipo de entrenamientos, ¿sí? Entonces ahora vamos a ver las variables con las que están trabajando. Recuerden, si ustedes quieren saber un poquito más, pueden contactarnos directamente a Show Fitness, preguntarnos acerca de estas clases. Las vamos a tener los miércoles a las 11 de la mañana, PST Time, ¿no es cierto? Entonces, pero vamos con las variables. Primero, intensidad, tempo, repeticiones, reposo, ¿sí? ¿Qué significa la intensidad? La intensidad está atada al One Rep Max. El One Rep Max lo que es simplemente el peso que yo pueda mover en una sola repetición. Generalmente ejercicios como bench press, deadlift, ¿sí?, peso muerto, squats, todo ese tipo de cosas donde podemos medir nuestro One Rep Max. Entonces, ahora tenemos qué tipo de intensidad trabajamos en cada uno de estos movimientos, qué tipo de tempo. El tempo es la velocidad con la que estoy haciendo un ejercicio. Entonces, por ejemplo, si estoy en la fase de estabilización, ¿no es cierto?, generalmente no tendría un bench press, tendría algo más funcional. Vamos más bien a la de hipertrofia, donde estoy haciendo 2 segundos arriba, reposo 0 segundos, porque la idea es poder mover ese peso que ya estamos a un 85 y 100%. Ya vamos a hablar de eso. Repeticiones, ¿cuántas repeticiones debería estar haciendo en cada una de las etapas? ¿Sí? Aquí es donde mucha gente se equivoca. Ya hablaremos en la parte de hipertrofia, porque generalmente no podemos generar esa hipertrofia, esas ganancias musculares, debido a que no estoy trabajando correctamente las repeticiones, ¿sí? Y finalmente, el reposo que necesito hacer. Recuerden, ¿para qué? Para poder activar nuevamente ese ATP y poder utilizarlo para la siguiente ronda o el siguiente set de ejercicios, ¿sí? Entonces, vamos a empezar. Estabilización, ¿sí? Recuerden, todo el tipo de ejercicios que involucran balance, equilibrio, propiocepción. Intensidad, es una intensidad baja. Recuerden que esto es para clientes que están empezando, ¿sí? Estamos hablando del 50 al 70%, es algo bastante bajo, ¿sí? Pero en cambio el tempo con el que me estoy moviendo y haciendo el ejercicio va a ser de 4 en la parte excéntrica, o sea, cuando estoy yendo a favor de la gravedad, 2 en la parte concéntrica, cuando estoy yendo en contra de la gravedad, y 1 en la parte isométrica, o sea, cuando termino el movimiento arriba y cuando termino el movimiento abajo. Ese es el tempo, y así está dividido en las diferentes fases. De ahí tenemos el tipo de repeticiones. Recuerdan que estamos moviendo un peso bastante bajo.
entonces yo puedo tranquilamente trabajar en un rango de repeticiones de 12 a 20 sin ningún problema, ¿no es cierto? Siguiendo estas velocidades. Y lógicamente el tiempo de reposo va a ser generalmente lo que se dice de 60 a 90 segundos, donde puede tranquilamente recuperarse el cuerpo para poder hacer. Generalmente estamos hablando, se hace 3 rondas dependiendo del cliente y sus capacidades, ¿sí? De ahí vamos a la siguiente parte, que estamos resistencia muscular. Aquí, imagínense que ustedes ya aprendieron a hacer el ejercicio, ya saben cómo movilizar a su cliente, ya aprendió cómo hacer, digamos, una buena sentadilla, todo esto en la parte de estabilización. Ahora sí queremos crear un poco más ya hacia la parte de fortalecimiento. Entonces, aquí es donde ingresan los supersets. Entonces, recuerden, la idea detrás de esto es que ustedes aprendan para que puedan pasar la prueba lo antes posible. Después puedan hacer, por ejemplo, un curso práctico con Shop Fitness, con MPTI, donde ustedes pueden trabajar, entender los conceptos de anatomía, todo este tipo de cosas que les va a ayudar, no solo a entender esto, sino los conceptos que van detrás. Cómo manejarlos con un cliente, cómo dar una buena entrevista dentro de un gimnasio para impresionar y que los contraten, ¿no es cierto? Entonces, en la parte de resistencia muscular, supersets, es lo que tienen que acordarse. Hay 2 lugares donde hay supersets, resistencia muscular y potencia. ¿Sí? La diferencia es que supersets en la parte de resistencia muscular estamos hablando de trabajo del mismo músculo agonista, un ejercicio detrás del otro, inmediatamente, sin tiempo de reposo. Entonces, por ejemplo, si estoy haciendo yo un bench press, estoy haciendo un press de banca, inmediatamente termino, ¿sí? ¿Cuántas repeticiones? Ya vamos a hablar de eso. Y de ahí termino eso, inmediatamente voy al suelo y hago flexiones de pecho. Entonces recuerden, el músculo agonista sería generalmente la parte del pectoral mayor y lógicamente el sinergista los tríceps, ¿sí? Ya hablaremos en otros videos acerca de eso, pero el día de hoy vamos a concentrarnos en esta parte, ¿sí? Entonces, supersets atado a resistencia muscular, el mismo trabajo del músculo agonista, entonces 2 consecutivos, 2 ejercicios consecutivos sin tiempo de reposo. Eso es lo más importante, ¿sí? Tienen que ser consecutivos. Ahora, vamos a la parte de desarrollo muscular. Nosotros más conocemos como hipertrofia, pero bueno, no importa, NASM tiene una terminología para cada uno de sus conceptos. Está bien, lo importante es que ustedes entiendan los diferentes tipos de conceptos que involucran lo mismo, desarrollo muscular, hipertrofia, ¿sí? El crecimiento de las fibras musculares para desarrollar justamente esa resistencia. Entonces, intensidad del 75 al 85%, ¿no es cierto? Estamos hablando ya del One Rep Max. Nuevamente, tiene que ser un peso, en otras palabras, para entenderlo fácilmente dentro del gimnasio, tiene que ser un peso que es demandante, ¿sí? Aquí es donde está la clave. Tiene que ser un peso que es demandante, que esté acercándose al 85%, ¿no es cierto? ¿Por qué? El tempo ya va a ser mucho más veloz, ya no puedo hacerlo tan lento. ¿Por qué? Porque justamente estoy moviendo un peso demandante. Entonces, estamos en 2-0, 2-0. ¿Qué significa eso? Baja el bench press, estoy trabajando 1-2 sin tiempo de reposo, inmediatamente 1-2, ¿sí? Todavía se mueve lento, ¿por qué? Porque estoy trabajando, no estoy en mi peso máximo, sino que estoy trabajando en ese tiempo para generar masa muscular. Ahora, repeticiones, de 8 a 12 repeticiones, ¿sí? Es súper importante, pero ¿cuál es el problema que la mayoría de gente comete? Es que, por ejemplo, si ustedes no están trabajando con una intensidad adecuada y ustedes el peso que están manejando pueden hacerlo 20 veces. Estamos trabajando en hipertrofia, estamos trabajando en resistencia, estamos trabajando en estabilización. Entonces, nuevamente, tienen que llegar a esas 10 repeticiones, a esas 2 repeticiones con lo último que tienen, ¿sí? Así es cuando el entrenamiento se vuelve efectivo y van a poder ganar masa muscular. De ahí tenemos reposo. Se dice que de 0 a 30 segundos. Recuerden, en la prueba les va a dar generalmente un número 60 segundos o les va a poner 40 o lo que sea. Lo que tienen que saber es el rango. De 0 a 60 segundos generalmente es lo que se recomienda, ¿sí? Entonces, de ahí tenemos hasta aquí hipertrofia. Vamos a fuerza máxima. Recuerden, aquí es cuánto peso puedo levantar, cuánto peso puedo en un squat, en un peso muerto, todo ese tipo de cosas, porque nuestra intensidad se va del 85% al 100%. ¿Cuánto realmente? El 100% sería mi One Rep Max, ¿sí? Ahora, el tempo, estamos hablando 0, 0, 0, 0. ¿Por qué? Porque la idea es poder mover ese peso. Recuerden, si ustedes están manejando un peso súper alto, la idea es que ustedes lo muevan lo más rápido posible
dentro de sus capacidades. Por eso, el número de repeticiones baja por la demanda física. Entre más difícil, estas repeticiones, lógicamente, aquí vamos a hacer solo de 1 a 5. ¿Por qué? Porque estoy manejando casi el 100% de mi peso, de mi One Rep Max, ¿no es cierto? Tiempo de reposo de 3 a 5 minutos. Entonces, si ustedes nunca han hecho un entrenamiento de potencia o de fuerza, háganlo, ¿sí? Lógicamente que hayan seguido esta pirámide, pero ustedes se van a dar cuenta que es un entrenamiento súper lento, porque para yo recuperarme y poder volver a hacer otra ronda de esto, tengo que esperar de 3 a 5 minutos, ¿sí? Entonces, y finalmente pasamos, ahora sí, potencia, ¿sí? ¿De qué se trata? Es tratar de mover algo pesado lo más rápido posible, ¿sí? Es el ejercer la mayor fuerza posible en el menor tiempo posible. Nuevamente, repito, tratar de mover el peso más alto en el menor tiempo posible. Aquí se van a dar cuenta de algo, por eso la intensidad del One Rep Max generalmente baja del 30 al 45. ¿Por qué? Si queremos mover algo pesado, se va a mover lento. Si queremos mover algo rápido, tiene que ser algo liviano, porque si no, no voy a poderlo mover rápidamente, ¿sí? Entonces recomienda 30 a 45 o 10% de tu peso corporal, ¿sí? 10% de tu peso corporal. Entonces, si estamos hablando de 60 kilos, estamos hablando de 6 kilos, ¿sí? Entonces, algo súper liviano para poder llevarlo a la máxima potencia, al máximo poder, a la máxima velocidad, ¿sí? Y, como les había hablado, aquí se basa mucho entre los supersets, ¿sí? Los supersets, pero ahora en la parte de potencia, se basan en ejercicios, por ejemplo, de fuerza, como el bench press, pero en cambio ahora hacemos una flexión con palmada, donde estamos justamente explotando para generar la mayor velocidad y poder despegarme del suelo. Lo mismo pasa con los saltos. Si estoy haciendo un step up jump, ¿no es cierto? Entonces, donde puedo yo hacer un ejercicio, por ejemplo, voy a hacer unos lunges y de ahí va un step up con salto, ¿no es cierto? Donde todo mi poder va hacia arriba. Eso sería un superset. Si lo estoy haciendo arriba, como les decía, un bench press y de ahí una flexión con un clap. ¿Sí? Entonces, todo esto es súper importante que ustedes puedan diferenciar el superset usado en la parte de potencia y el superset en la parte de resistencia muscular. Resistencia muscular, músculo agonista, no necesita ningún tipo de potencia, puede ser un bench press y una flexión de pecho, ¿sí? Puede ser un squat tranquilamente, ¿sí? Y podemos pasar hacia un goblet squat, un sumo squat, cosas de esas, porque estamos trabajando músculos agonistas. Por el otro lado, el superset en la parte de potencia se basa en un ejercicio de fuerza consecutivo a un ejercicio que involucre la reactividad, la potencia, la velocidad. Métanse eso en la cabeza, generalmente involucra velocidad, poder, ¿sí? Lo que mayormente pueda controlar. Nuevamente, como estoy moviéndome bastante rápido, ¿sí? La idea es que el tempo va a ser lo más rápido que pueda, 0, 0, 0. Entonces, si por ejemplo estoy haciendo una flexión de pecho, para poder estallar, quiero hacerlo lo más rápido para poder despegarme del suelo. Lo mismo lo pueden hacer con un pull-up, donde pueden trabajar un TRX, ¿no es cierto? Y un pull-up donde hago un clap, muscle up, cosas de esas donde involucre justamente esa potencia, ¿sí? Las repeticiones, como son ejercicios súper rápidos, van del 1 al 10, ¿sí? Lógicamente, el tipo de rondas que vamos a poder manejar va a ser diferente dependiendo las capacidades de mi cliente o mis capacidades.